Hola con todos, nos encontramos en otro video. En esta ocasión vamos a automatizar el escenario Warehouse que se encuentra dentro del Factory AI. Vamos a realizar la programación dentro de TIA Portal, realizar el diseño de la pantalla HMI y finalmente vamos a ver la simulación dentro de Factory. Bien, vamos a comenzar con el desarrollo del proyecto. Como siempre, empezamos con la plantilla del TIA Portal y la plantilla del Factory AI. Vamos a irnos a File y Driver y vamos a agregar todas las entradas y salidas. A ver, las entradas que van de la dirección I2.0 hasta la I8.5 corresponden a todos los sensores que he ubicado en cada espacio, en este caso de este almacén. Dichos sensores me ayudan a configurar en la pantalla HMI pues un bloque en el que va a estar activo cuando un lugar ya está ocupado, ¿no? Y cuando está desocupado pues obviamente va a estar en desactivo. Bien, entonces comenzamos y agregamos todas las entradas. Bien, tenemos todas las entradas agregadas y lo mismo hacemos con las salidas. Bien, ya tenemos nuestras entradas y salidas agregadas. Verificar que las direcciones tanto en el Factory y en el TIA Portal estén iguales, ¿ya? Nos ubicamos, bueno, agregamos el bloque de control y dentro del bloque de control copiamos las salidas y de las entradas solo copiamos de Sensor Box, bueno, de la entrada I0.0 hasta la I1.7. Las demás no, ya que solo lo vamos a usar como indicadores. Nos ubicamos en el main y jalamos, bueno, agregamos un segmento y jalamos el bloque de control. Enlazamos cada entrada con la entrada del bloque de control
El sticker crane es de tipo de int, ¿no? A ver, nos falta agregar bueno, el LED interno del botón de pausa. Está en la dirección Q1.0. Ya podemos programar dentro de nuestro bloque de control. Pero antes de programar vamos a configurar algunas variables estáticas. El primero va a ser los flancos. En este caso voy a poner un array de flancos que va a ir de 1 hasta el 16, de tipo booleano. Otro va a ser las variables. En este caso variable etapa 1, que vaya del 1 al 16. Y variable etapa 2, que también vaya de la 1 al 16. A ver, también un start push, solamente de tipo bool. Un pause push. Y uno para el stop de emergencia. Detener todo. Bien. También puede que usemos temporizadores, así que voy a poner un array de TON. En este caso 10, solo 10 temporizadores. ¿De qué tipo? Pues de on time. Cuando desplegamos, ahí vamos a tener 10 temporizadores de las cuales podemos hacer uso. Por ahora solo eso. Nos ubicamos dentro del factory y... A ver, solamente he configurado este tablero, ya lo demás lo he quitado, ya que no lo veía necesario. Un botón de start, un botón de emergencia, parada de emergencia y un botón de pause. He agregado también un sensor retroreflectivo entre la entrada y la salida, pues para que la pausa se dé de una mejor manera, ¿no? Bien, comenzamos. Entonces iniciamos, a ver, por aquí. Cuando start se active, se tiene que enclavar start push y lo retroalimentamos. A ver, no voy a enfocarme demasiado en el tablero, solamente voy a hacer una programación básica, ¿no? Y cuando pulsamos el pause, pues que se quede enclavado pause push. Bien, ubicamos aquí el contacto normalmente cerrado del start. Por aquí el pause light. Y finalmente vamos a ubicar
al stop. En este caso, entonces lo que tiene que hacer es detener todo, ¿no? A ver, si esto detiene todo, pues aquí vamos a ubicar esto de aquí. A ver, quitamos esto para ubicar a detener todo en esta parte inicial. Bien. No. También que se prenda el LED interno del Start Light. A ver, algo básico, ¿ya? Cargamos el programa. Bueno, aquí nos falta algo, ¿no? También en la pausa. A ver, control C. Y agregamos lo siguiente. Ahí, algo sencillo. Establecemos la conexión online. Activamos las gafas. Conectamos el Factory con el TIA Portal. Ah, me olvidaba, a ver. En el stop de emergencia, ya que vamos a comandar desde el HMI y desde el TIA Portal, pues lo agregamos ya de una vez, ¿no? Ahora sí. Bien. Presionamos Start. Excelente, se activa. Reset. Bueno, la pause. La pause solamente me debe de tener, bueno, me debe apagar el LED verde nada más. Así que aquí vamos a poner el contacto normalmente cerrado de pause push. A ver, presionamos pause. Perfecto. Y si presiono el stop, no debe funcionar absolutamente nada. Bien. A ver, para el tablero de control, solo eso, ¿ya? Algo básico nada más. Y seguimos. Aquí voy a ubicar etapa 01. Etapa 01, ingreso del producto. Bien, siempre comenzamos con start, en este caso push, ya que es el contacto que se queda activo. Bien, a ver, empezamos aquí con el sensor box. Cuando se detecte el flanco negativo de sensor box, pues quiere decir que ya está detectando una caja, ¿no? Entonces aquí ubicamos lo siguiente: flanco negativo del sensor box. Va a ser nuestro flanco número 1. Quiero que me active una variable de la etapa 1, bueno, variable 1 de la etapa 1, y que se quede enclavado. A su vez, quiero que me active, o sea, cuando el flanco negativo detecte al producto, pues quiero que se active este conveyor, ¿no? Que vendría a ser el conveyor de entrada. Ahí, ¿no? Conveyor de entrada. Conveyor int. A ver, y de paso, para estar configurando ya los botones de pause, bueno, si yo presiono pause, se tiene que activar pause push, ¿no? Y pues me tiene que detener ese conveyor. Bien, seguimos. Luego va a llegar a este punto y aquí vamos a tener otro sensor retroreflectivo que va a detectar al producto con el flanco negativo.
Así que cuando se dé el flanco negativo del sensor box 2, que vendría a ser el flanco número 2, quiero que se me active la variable 2 de etapa 1. Y que se quede retroalimentado. Y a su vez ese sensor retroreflectivo me va a activar al conveyor load, ¿no? Al conveyor de carga, ¿no? Bien, conveyor load, perfecto. Igual si presionamos pause, pues ese conveyor no tiene que funcionar. Cargamos el programa. Bien, a ver, solamente vamos a forzar el emitter, ¿no? Todo lo demás tiene que estar por defecto. Bien, pulsamos Start y forzamos solo el emitter una vez. Bien, ha detectado y se encienden los dos conveyor. Obviamente va a pasar, pasa directo pues porque se mantiene encendido, ¿no? Ahora tenemos que hacer que cuando ya el producto, o sea, ha terminado de salir de... A ver, cuando el producto ha terminado de salir de este primer conveyor, se tiene que detener este conveyor, ¿ya? Así que para eso programamos lo siguiente. Bien, cuando este sensor retroreflectivo, o sea, deje de detectar, se va a dar un flanco positivo. Así que aquí ubicamos flanco positivo del sensor box 2, que vendría a ser el flanco número 3. Quiero que me activen una variable 3 de la etapa 1. Y esa variable 3 lo que tiene que hacer es desactivar a este conveyor. Entonces, pues, esta variable vamos a ubicarla entre start push y el flanco negativo del sensor box, ¿ya? Así que para eso hacemos lo siguiente. A ver, vamos a seleccionar esa parte nada más, control C, y no pulsen suprimir. Primero abren una rama y luego ya después lo suprimen, no hay problema, ¿eh? Uy, la fregué. A ver, ya agregamos un contacto y como ya hemos puesto control C, pues simplemente control V. Ahora sí, seleccionamos esto de aquí y lo quitamos, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Aquí vamos a ubicar a la variable 3 de la etapa 1. Bien, a ver, hacemos la prueba. Y como pueden ver, ya la faja está detenida, solamente la faja del sensor de carga está activa, ¿no? A ver, seguimos. Otra condición que vamos a tener es la siguiente, ¿ya? Cuando aquí está detectando, o sea, un producto, el sensor box 2 y el sensor de carga también esté detectando otro producto, este conveyor de entrada no se debe activar, pues por más que aquí esté detectando otro producto. Entonces para eso hacemos lo siguiente: abrimos una rama y pues ubicamos el contacto normalmente cerrado del sensor box 2. En serie ubicamos el contacto normalmente cerrado del sensor de carga. Bien, y vamos a decir que mantenga activa a una variable 4 de la etapa 1 y que esta variable pues funcione como un stop para el conveyor de entrada. Así que ubicamos su contacto normalmente cerrado en este punto. Bien, mejor antes de la pausa, ¿eh? Ahí. Ahora, ¿por qué ubico contactos normalmente cerrados? Por lo siguiente, son sensores retroreflectivos. En su estado natural están enviando un 1 lógico. Si se dan cuenta aquí, este punto verde, pues o sea, el sensor está detectando a esta placa, ¿eh? Cuando el material pasa, nos va a enviar un 0 lógico, ¿eh? Así que 0 y 0 negado es 1. 0 negado es 1. Voy a obtener una señal pues de un 1 lógico. Bien, seguimos. Simulamos esta parte. Voy a cargar absolutamente todo, ¿no?
Bien. Y solamente vamos a forzar el emitter una vez. ¿Qué ha pasado? No me ha hecho absolutamente nada. A ver, no está funcionando por lo siguiente, ¿ya? Pues aquí tenemos la bobina de bar, del bar 3 de la etapa 1, así que aquí tiene que ser contacto normalmente cerrado, no abierto. Pues si no, pues obviamente no va a funcionar, ¿no? Bien, ahora sí, cargamos todo, establecemos la conexión online y volvemos a simular. Solo una vez forzamos el emitter, ¿no? Bien, bien, avanza. Bien, ahora necesitamos que el producto se detenga cuando el sensor de carga lo detecte. Para eso agregamos lo siguiente, ¿no? Voy a agregar aquí, lo voy a hacer con un temporizador. Cuando el sensor box deje de detectar, o sea, es decir, ya ha pasado el material, voy a poner un temporizador con retardo a la desconexión, cancelar, ya que voy a utilizar el TON 1. Cuando ha pasado el producto, después de 1500 milisegundos o 1.5 segundos, quiero que me active una variable 5 de la etapa 1. Bien, y esa variable tiene que detener al conveyor de carga, o sea, es decir, a este conveyor de aquí. Lo ubicamos antes de pause push. Bueno, vamos a ubicar su contacto pues normalmente cerrado, ¿no? Bien, ahora sí, cargamos. A ver, voy a cargar absolutamente todo para que se resete. Pulsamos Start y solo forzamos una vez el emitter. Bien, ahora sí pasa. Y bueno, se activa nuestra variable 5 y el detiene al conveyor de carga, ¿no? Bien, a ver, creo que 1.5 es demasiado tiempo, así que lo vamos a configurar para... Bueno, a ver, por ahora lo vamos a dejar ahí, porque tenemos que hacer un paso más. O sea, es decir, cuando ya el sensor de carga lo detecte, recuerden que si lo detecta, a ver. Bien, cuando ya el sensor de carga detecte al material, vamos a decirle que active una variable 6 de la etapa 1. Y que esta variable, a su vez, me active la etapa número 2. A ver, entonces para eso voy a agregar aquí una variable estática llamada etapa 02. Bueno, puedo ubicar lo siguiente, ¿no? Ya que voy a tener varias etapas, voy a ubicar un array de etapas que va a ir del 0 al 10, pero de tipo booleano, ya que no sé cuántas etapas vamos a tener. Bien, aquí vamos a decirle que active la etapa número 2 y que se quede retroalimentado. Esta variable etapa 2 ya la vamos a ubicar en el segmento número 3. Pero ahora terminamos de configurar lo siguiente. A ver, si el sensor de carga detecta y me activa la variable 6 de la etapa 1, esa variable 6 tiene que desactivar al conveyor de carga. Bien, a ver, cargamos el dispositivo. A ver, aquí le bajamos el tiempo pues a 1 segundo. Pulsamos Start y solo forzamos una vez el emitter. Bien, ingresa y se detiene. Perfecto. A ver, entonces, algunos se preguntarán por qué estoy deteniendo al conveyor load desde 2 puntos, ¿no? O sea, lo estoy deteniendo con
con el sensor retroreflectivo de carga y con este TEON que activa la variable 5 de la etapa 1 después de un segundo. A ver, lo hago por lo siguiente, ¿ya? Por esto de aquí, mira, cuando pasa esto, a ver, cuando este mecanismo entra en funcionamiento, ahí, y luego se va a activar donde está el lift. Cuando se levanta, el sensor de carga se va a activar y se va a desactivar. Así que, miren, si lo ven, y ahora se activa y se desactiva, si se dan cuenta, lo cual no es conveniente. A ver, por ejemplo, mira, si aquí estando ya en alto este material, este sensor de carga está marcando señal de nuevo, pues los productos van a ingresar, pero no deben ingresar, ya que yo aquí tengo material todavía que se va a cargar. Así que por eso configuro eso, ¿no? Para que bar 5 me siga deteniendo, ¿no? Miren, si se dan cuenta, aquí cuando el producto está en alto, la variable 6 de la etapa 1 ya no me está deteniendo al conveyor de carga, sino lo está deteniendo la variable 5 de la etapa 1, que es la variable que he configurado para este TEON, ¿no? En cambio, cuando lo bajo, ahí sí está deteniendo ambas variables, la variable 6 y la variable número 5. Entonces esa es la razón por la cual configuro esta programación, ¿no? Bien, siguiendo. Entonces voy a dejar de forzar este de aquí. Bien, como ven, yo he emitido otro material y mi programación lo ha detenido. ¿Por qué? Porque este material pues no se está ubicando en el almacén todavía, ¿no? Así que podemos ver que está funcionando, ¿no? Perfecto. Ya tenemos esta primera parte programada, así que vamos a parar aquí y vamos a continuar en el siguiente video.